I'm shouting because I'm back, baby! What's up, Dying Light fans? Roger Craig Smith. I am so thrilled to be back as the legendary hero of Haran in Dying Light: The Beast. I'm returning as Kyle Crane. I cannot wait to show you everything we've been working on. There is so much good stuff coming up. Get ready. You're about to unleash the Beast. Desde que se anunció Dying Light: The Beast, Techland no ha parado de soltar información y detalles sobre el personaje de Kyle Crane. Empezando por una grata noticia, y es que Roger Craig Smith, el actor de voz original, va a regresar en este nuevo contenido para darle vida al personaje una vez más. Y si todo sale bien y The Beast triunfa en el mercado, puede que veamos mucho más en el futuro. ¿Quién sabe? En una entrevista para el canal de Dying Light en YouTube, Craig se mostró bastante emocionado, bastante contento de hecho, de poder regresar al papel. Y es que han pasado nada menos que 10 años desde que audicionó para ser Kyle Crane. Entonces se podría decir que se entiende su alegría y por supuesto la nostalgia también debe ser tremenda. Si incluso los fans estamos emocionados, ¿cómo no lo va a estar el propio Roger? Debió sentirlo como un salto en el tiempo este tipo y no puedo estar más contento por él, la verdad, porque ojalá rompa la maldición que persigue a Techland desde que se estrenó Dying Light 2. Antes de continuar con Crane, porque hay bastante todavía que comentar sobre su retorno, vamos a repasar un poco más a fondo sobre lo que quieren ofrecernos con todo esto. Según Techland, Dying Light: The Beast es una aventura independiente ambientada en una región rural diseñada de forma diferente a como han construido Villedor, el mapa central de Dying Light 2, cosa que se puede notar a simple vista porque le están metiendo bastante más cariño que Dying Light 2 en su lanzamiento. Por ejemplo, como verán, aquí no hay copy-paste de edificios, sino que hay mucha más variedad, al menos en general y por lo poco que se mostró en los clips. Como ya comentamos en anteriores videos, aquí retomamos el rol de Crane tras liberarse de su cautiverio después de pasar 13 años soportando brutales experimentos en él. Pero a la vez, a medida que avancemos en esta historia, nos enteraremos que hay mucho más en juego que su propia venganza. Y ya no estamos ante el protagonista desorientado o que debe enterarse de qué está pasando sobre la marcha mientras va combatiendo amenazas desconocidas, sino que este Kyle es mucho más experimentado, más osado, más predispuesto a hacer lo que tenga que hacer y por supuesto más rabioso. De hecho se hizo alusión a que los ojos de Crane, así como se muestra en el tráiler, se debe a su condición más salvaje. Es probable que nos estén diciendo que aparte de los árboles de habilidades que ya conocemos por el primer juego, el de combate, parkour, artesanía, leyenda, etc., también gozaremos de un árbol específico para las habilidades de cazador, tal cual lo tenía el Night Hunter del multijugador. Y la historia de The Beast comienza justo después de los eventos de Dying Light 2 Stay Human, mismos que tuvieron lugar más de 20 años después de los acontecimientos del primer Dying Light, así que podemos decir que ha llovido bastante desde entonces. También sabemos que luego de escapar de su encierro prolongado, Kyle se encuentra en un mundo que ha cambiado y no para mejor, ya que ahora más que nunca necesitará hacer uso de las habilidades de supervivencia que lo han mantenido con vida durante tanto tiempo. No solo para salvarse él mismo, sino para salvar más vidas inocentes de las que llegó a salvar en Harran de un destino peor que la muerte. El bosque de Castor, donde todo se ambienta, fue alguna vez un destino turístico muy concurrido, pero ahora es el hogar de un número cada vez menor de sobrevivientes y una población creciente de infectados. Tendremos puntos de referencia naturales, pequeñas aldeas y complejos industriales, por lo que la exploración extensa y diversa estará servida. El entorno también nos ofrecerá diferentes opciones de recorrido, ya sea usando nuestras habilidades de parkour para ganar ventaja sobre nuestros enemigos o subidos a un 4x4 abandonado para escapar de los horrores de la noche. A su vez, mientras estemos conduciendo podremos alternar entre la cámara en primera y tercera persona, cosa que no tenía la expansión del primer Dying Light, solo tenía primera persona dentro del buggy. No obstante, Kyle también tiene su as bajo la manga, de ser necesario liberará a la bestia para sobrevivir. Fue enjaulado como animal y así responderá contra sus agresores. Claro que todo esto se debe a los años y años de sádicos experimentos que tuvo que soportar y por supuesto le pasaron factura, tanto psicológica como físicamente. Sin embargo, el ADN infectado y el de Crane ahora se han entrelazado como uno solo para que pueda explotar un poder bestial que fluye palpitante por sus venas. Y al aprovecharlo como es debido descubrirá que no es solamente una maldición. Techland continúa comentando que el día traerá muchas posibilidades para explorar la región y aprovechar al máximo nuestro tiempo mientras el sol aún está en el cielo, pero después del atardecer las leyes de la naturaleza siguen su curso, por tanto la oscuridad tiende a sacar lo peor de las hordas, dejándonos sin otra opción que correr, escondernos o luchar. Y ojito a esto que viene porque puede que les guste a unos y a otros no tanto. ¿Se acuerdan de las zonas oscuras que teníamos en The Following? Las cuevas llenas de volatiles donde teníamos que meternos y acabar con los nidos.
Bueno, olvídense de esas con The Beast porque en su lugar han optado los de Techland por crear una mega zona enorme y separada del resto del mapa que se llamará El Yermo. En esta zona en concreto es prácticamente de noche siempre, por eso aquí mismo habitan las peores variantes de infectados, los más rápidos, fuertes y despiadados. Ya saben que la oscuridad potencia a los infectados en este universo, así que El Yermo sería como una colonia de la peor estirpe de infectados. Aquí seremos la presa básicamente y ellos los cazadores. Por supuesto, para que valga la pena tomar el riesgo, aquí también es donde se encontrará el mejor loot del juego. Sí, ese es el único aliciente que nos dan. Mejor loot, imagino armas más potentes, piezas de atuendo, artículos más valiosos para vender, etc. Aunque a veces es mejor andar en grupos, ya que nunca sabemos lo que nos podemos encontrar en este devastado mundo posapocalíptico. Por tanto, podremos formar equipo en modo cooperativo de hasta 4 jugadores o viajar en solitario si tenemos las agallas para hacerlo todo por nuestra propia cuenta. En mi opinión, esto es un punto positivo para el juego porque me gusta que mientras más opciones de gameplay ofrezca de salida, siempre y cuando no se rompa el juego, por supuesto, para mí es mejor. Porque recordemos que el cooperativo para Dying Light 2 salió después del lanzamiento y era algo que la gente pedía mucho y causó la pérdida de muchos usuarios durante un tiempo, porque tras acabar la historia principal y algunas secundarias no tenían mucho más que hacer. Además que tampoco contaba con nueva partida más, así que el juego rápidamente perdió atractivo en ese sentido. Por lo tanto, que Techland esté aprendiendo de sus errores me parece acertado. Otra cosa interesante es que vuelve el sistema de rangos, al igual que tenía The Following. Recuerden que a medida que ayudábamos a los acólitos o resolvíamos problemas de la comunidad del campo, la confianza en Crane iba creciendo y se iban desbloqueando nuevas misiones, objetos, armas, etc. Y con ello obteníamos nuevos rangos. Pues estos serán en principio 4: Peregrino, Mercenario, Explorador y Residente. Ahora, una aclaración importante que todavía veo en comentarios sobre qué es exactamente este contenido nuevo. El desarrollo de Dying Light The Beast comenzó originalmente como un DLC de historia para Dying Light 2 Stay Human, pero después de 2 años de trabajo, su tamaño y alcance han cambiado tanto que evolucionó a una experiencia independiente y autónoma. Así que para dejar en claro esto, porque todavía hay confusión, el primer DLC fue Bloody Ties, o sea, Lazos Sangrientos, y Techland había prometido lanzar un segundo DLC de historia para Dying Light 2, el cual nunca llegó. Se filtró todo por completo, todo el mundo sabía de qué trataría, etc. Pero empezaron los retrasos, uno tras otro, hasta que finalmente Techland canceló el plan original de hacer un segundo DLC más cortito y autoconcluyente para transformarlo en un contenido individual, separado de la historia principal de Dying Light 2. Véanlo como un Miles Morales, un Lost Legacy o algo así. Es decir, juegos más compactos y que están ambientados en el mismo universo, pero siguen su propia línea narrativa. Los protagonistas tienen sus propios problemas con los que lidiar, desafíos, desarrollo, evolución y demás. Con eso espero que ahora sí haya quedado todo claro. Y para ir terminando, además de una variedad de armas de fuego, Crane contará con un nuevo arco modificable. Eso está buenísimo. Tal vez podamos quitar y poner piezas para hacerlo más letal, más silencioso, cambiarle las skins y demás. Eso se verá cuando salga. También recordar que Kyle podrá controlar su modo bestia. Esto ya lo sabíamos cuando se filtró todo, hace más de un año más o menos. Pero básicamente podrá controlar ese estado para sacarle todo el provecho. También informan desde la empresa que para mostrar su agradecimiento a la comunidad que esperó pacientemente, Techland ofrecerá The Beast sin costo adicional a todos los propietarios de la Ultimate Edition de Dying Light 2, ofreciendo una aventura completa en lugar de simplemente un DLC como ya les comenté. Pero si solamente tienen la versión base del juego, pueden actualizarla rápidamente si compran la Ultimate Upgrade. Ambas, tanto la Ultimate Edition como la Ultimate Upgrade, estarán disponibles solo hasta el 30 de septiembre de este 2024. The Beast estará disponible tanto para PC como para las consolas PlayStation y Xbox de generación actual y previa. Techland también revelará muchos más detalles, incluida la fecha de lanzamiento a finales de este 2024. Por tanto, no lo esperemos para este año. De todas formas, si están ansiosos, The Beast ya está listo para añadir a la lista de deseos en Steam, Epic Games, Xbox y PlayStation. Pero bueno, me dicen qué les pareció todo esto, coméntenme ahí abajo, dejen un like que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Suscríbanse y activen todas las notificaciones para no perderse más noticias y nos veremos más pronto que tarde, gente. Un abrazo.